Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Pasavante al Aqueronte. Estamos de vuelta con todos los miembros de Pasavante al Aqueronte. Uh-huh. Y bueno, venimos con este nuevo tema que es la ausencia. Entonces, bueno. Ausencia la mía el programa pasado. También. Sí, de hecho, ausencia. Pero bueno, ¿cómo estás, Ámbar? Bien, ahorita justo me tembló mi ojo y siento que es algo que me ha estado pasando últimamente. Ausencia de estabilidad. Ausencia de estabilidad y presencia de tics. Y de vitaminas también. También ausencia de vitaminas, la verdad. Pero estoy bien. Con todo. Lista todo. para un nuevo episodio. Eso, muy bien. Y bueno, ¿cómo estás, David? Pues bien, fíjate. Bien. Creo que pensando en el tema, que es un tema que yo no tengo mucho que decir porque no me falta nada. El que no tiene play. Ausencia de humildad. Ausencia de PlayStation. No, está bien. Sí, ausencia la mía el programa pasado. Sé que me extrañaron, gente. Yo sé. Yo me extrañé también. Oh my God. No me extraña. No. Pero Andamos bien, no, con todo bien. Es un tema chistoso. 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 No sé si eso sea bueno o malo. Correcto. No, bien, todo bien. Ok. ¿Tú cómo estás, Cas? Bien, todo bien. A gusto de volver. Y bueno, creo que el tema promete algo un poco denso. Como ya sabemos, ya aceptamos, asimilamos, hacemos temas densos. Entonces, bueno, pues a ver qué sale. Sí tengo curiosidad. De hecho, Pau propuso el tema y fue como, ajá, y ausencia, pero ¿en qué sentido o qué? Entonces, tal vez ustedes estén preguntando lo mismo. ¿Ausencia en qué sentido? Así que, pues, ¿vamos para allá? Sí, Vamos cuando para la allá. Pau dijo, yo dije, no es tema. ¿Es ausencia? No esté mamando. Oh my God. Se veía. Pues qué poca fe, la verdad. Porque la verdad creo que sí es un gran tema. Porque creo yo que todo el mundo vive un tipo de ausencia. O sea, quizá sería bueno empezar por ahí, que es algo que Cas también como que recalcó mucho, de que, o sea que, no fue David. Bueno, los dos, que hay como diferentes tipos de ausencias, ¿no? Y creo que en sí la ausencia es muy importante porque, o sea, ¿cómo es que algo que no está presente se hace presente? Está presente en tu cabeza. O sea, efectivamente es algo que se puede abordar desde diferentes puntos, que creo que también sería bueno empezar por qué entendemos por ausencia, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, es algo que... Ay, yo ya dando la definición. Bueno, no, pero o sea, sí fue como esa primera inquietud que me hizo como sugerir el tema de cómo es que algo que no está tiene tantas implicaciones y tantos significados en la vida, ¿no? De las personas en general. Lo vamos a ir como que acotando un poquito más, específicamente pues yo lo quería como enlazar con las personas desaparecidas, pero sí, justamente como digo, creo que se puede llevar a muchos ejemplos y a muchas formas de analizarlo. Pero, ajá, entonces, ¿ustedes cómo definen esta ausencia? En primer lugar, si nos vamos al lenguaje, siento que hay un buen de palabras que se podrían como confundir, ¿no? También pensé en falta, en carencia, en... Déficit. En deficiencia, ¿no? Y bueno, la verdad cuando lo mencionó Pau fue como, ¿pero qué? O sea, ausencia como no tener algo, como está el bien, está el mal y está lo otro, ¿no? Lo que no es ni bueno ni malo y no entra en esta categoría. Entonces, esa ausencia de lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, como que empecé a pensar muchas cosas. Al final lo aterricé en la alfa privativa. Me sigo ateniendo al lenguaje. ¿Qué es eso? Es solo este prefijo que ponemos en las palabras para marcar la deficiencia o la ausencia de algo, ¿no? Entonces, apático es el que no tiene
pathos o esta como cercanía o esta sensación. Bueno, ahora actualmente apático es el que no... Pues no siente nada. No tiene interés. No tiene Ajá, interés. no tiene interés, ¿no? Exacto. O lo imposible, ¿no? También es, bueno, en griego el al alfa privativa es similar a o equitativa al im en español o también en latín, ¿no? Imposible es que no es posible. Entonces, bueno, no quiero enredarlos, el punto es que me llevó a pensar estas cosas. O sea, a veces puedes pensar, ok, la ausencia de dolor es placer, ¿no? Que eso también es algo que se trata. O sea, la ausencia de algo o el antónimo de algo es necesariamente el contrario. O sea, la ausencia de placer es dolor, la ausencia de dolor es placer, entonces la tristeza es felicidad, ¿no? Si no estás triste, entonces estás feliz, ¿no? Y entonces yo creo que se da como estos matices en donde no es tan blanco y negro. Y sí, solo quiero hacer esa reflexión de la alfa privativa de Séneca, que habla de apatheia, la apatheia epicúrea, que dice, bueno, es que esta apatheia en el epicureísmo es la ausencia de sensación, ¿no? Cuando en el estoicismo sería no la ausencia de sensación, sino más bien la fortaleza de poder superar esas cosas que lastiman, ¿no? O esas sensaciones que no queremos sentir. Entonces sí se da como este juego, porque Pau nos preguntaba, ¿y no trabajan la ausencia los clásicos? y yo. Fíjate que sí. Mira, quién lo viera. Y de hecho es esa discusión, ¿no? Los contrarios es la ausencia de lo otro. Entonces, bueno, eso como que yo quisiera decir, ¿no? ¿Qué significa realmente ausencia y todas las posibilidades de posibles sinónimos o antónimos de qué es ausencia? No hay definición aún. Lo siento muchachos. Lo siento, muchachos. Es que sí es complicado, ¿no? Porque creo que justo pensar... Sí, porque mira, o sea, es mucho más complejo de pensar como que, pues, la ausencia es... La falta de algo es entonces lo contrario, ¿no? Tener lo otro, ¿no? Ajá. Y pues no, ¿o sí? No, pues no. Si no estás triste no quiere decir que estés feliz, ¿no? Sí, no. Uh-huh. Incluso también los clásicos, la ausencia de dolor no necesariamente era placer, ¿no? Se entiende como... A ver. Yo no entiendo por qué es tan complejo. Mira, fíjate. Todos ahí en casa, vean. Todos ahí Vean lo que voy a hacer. Como esos videos de los gatitos en donde el dueño de pronto aparece y luego pone una cobija y desaparece y el gato siente la ausencia. Acabas de romper mi demostración con tu meme. Meme. Ahora tenemos la ausencia de mi vaso. Y ya. Esa fue otra discusión que tuvimos. Y ya. O sea, la ausencia es que alguna vez lo tuviste y luego ya no lo tuviste o que nunca lo tuviste. Tum, tum, tum. O sea, ¿es la ausencia de tu vaso o Bueno. Nada más es que no está. El latín lo dice. Absum. ¿No? Ab, el prefijo igual como ya, de se privación fue. Y el se sum, fue. el verbo se fue. Pues no es de privación, es de distancia, ¿no? Sí, desde, ¿no? O sea, bueno, que no está. Ya, mi vaso no está. Eso es ausencia. Pero lo que veo aquí es que lo importante de esta ausencia es que si yo tengo sed no puedo tomar agua. Esa es la importancia de la ausencia, ¿no? Pues la ausencia es esto, el hueco, este. El hueco. Lo que importa para la gente es que no voy a poder tomar agua. ¿Se entiende mi ejemplo? Llenar el hueco. O sea, lo que va a pasar es que si yo tenía un vaso con agua, con el que iba a tomar agua, y de repente está ausente, me puedo morir de sed. Sí, pues la ausencia depende de la importancia que le pongas a la cosa o la necesidad de la cosa, ¿no? La función también. O sea, si no tienes una llanta en tu auto. Pero si no tienes basura. Ausencia de basura. No, hay ausencias positivas, claramente. O sea, si tienes, no sé, una enfermedad, un granito en la nariz, un granito aquí en la orilla. Simón. Su ausencia es una maravilla. Su ausencia es como... Simón. No, alivio. O sea, tienes una dictadura en tu país, en Sudamérica, donde se dan las dictaduras como en los árboles. Y en México nomás que le ponemos otro nombre. Le ponemos 4T. Segundo piso de la 4T. Segundo piso. El segundo piso. Cuando tenemos la ausencia de esa dictadura o de ese mal, también es positivo. Lo que digo es que la ausencia nomás es esto, mira. Y ya.
Esa es mi definición de ausencia. Nada filosófica, perdón. O sea, me acabo de meter muchos años de estudio por la cola. Pero yo siento que es eso. Creo que lo importante es todo lo otro. Es que luego también piensas en el vacío, ¿no? O sea, que el vacío en este realmente caso es la sed, ¿no? Ujú. Pero filosóficamente hay quien no consideraba que el vacío existiera, ¿no? Uh-huh. O sea, el movimiento entre materia. Ajá, era ¿no? Por movimiento. ejemplo. No vacío, sino Ajá, movimiento. Uh-huh. Dependiendo las corrientes. Ujú. Pero bueno, esa es mi definición. Muy bien. Ilustrativa además. Sí, muy didáctica. Ilustrativo. Muy visual, muy visual. Gracias. Pero, o sea, ahorita lo estás planteando muy así, muy facilito. Pero no, o sea, sí tuvimos una conversación tras bambalinas diciendo si, por ejemplo, la potencialidad era ausencia. Uh-huh. Y yo decía que sí. Y yo decía que no. Y tú decías que no. Uh-huh. Y Casia nunca nos dijo qué pensaba, ni Ámbar. Yo también digo que no. Pues yo también digo que no. Sí, es el movimiento. Justo lo que estamos explicando es el movimiento. La potencia es la semilla, ¿no? Del árbol. No quiere decir que no haya árbol, sino que es una semillita que en algún momento va a ser árbol. O sea, todo el árbol, todo lo que va a ser, está ahí, pero es la semilla. O sea, yo lo que pienso es que sí tiene como un mecanismo, o sea, no lo veo como sinónimo, claramente, pero sí creo que la potencialidad se puede entender a través de un mecanismo de ausencia. Pues es que si lo pensamos en cuanto a las personas desaparecidas, pues obviamente la ausencia implica la falta de todo lo que pudo haberse convertido la persona, ¿no? Todo lo que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber vivido. Significado. ¿No? Ajá. Pero, o sea, digamos, como eso de la ausencia de algo no necesariamente implica la potencialidad de cosas. O sea, digamos, si no tienes como la semilla, ¿no? O sea, la ausencia de una semilla no implica que la potencialidad hubiera estado ahí de todas maneras. O sea, la potencialidad se guarda en la cosa. Pero si no tienes la cosa, pues no hay ninguna potencialidad perdida. Porque la cosa no existe o no está. O sea, como la semilla es en potencia una planta y luego un árbol, ¿no? Pero lo que tiene de ausente no es que no es un árbol, sino que le falta tierra y agua. ¿Sí ves? Entonces es diferente. O sea, la potencialidad es todas las capacidades que algo puede desarrollar, ¿no? En lo que se puede convertir. La ausencia que tiene es para desarrollar esas potencialidades. Por ejemplo, si yo hubiera sido un futbolista nato, pero nunca me metieron a clases ni entré en ningún equipo, no tengo ausencia de eso, sino que lo que me hacía falta era saber que iba a ser buen futbolista, ¿no? Por ejemplo, es lo mismo con la semilla. La semilla, a lo que le falta para ser árbol, no es la capacidad de ser árbol, sino tierra, agua, buen sol y esos nutrientes, ¿no? O sea, eso en términos materiales, pues, o sea, justo faltan estas condiciones materiales para que llegue ese futuro, ¿no? O ese otro escenario más adelante. Pero siento que en algo más abstracto, no sé si sea más filosófico, no sé cómo describirlo, pero sí siento que cuando hay como esta virtualidad, en tanto que no ha sucedido, en tanto que está ahí a futuro, o bueno, justo en este escenario previo, bueno, posterior, a posteriori, sí hay algo de esta ausencia, en tanto que todavía no están estas condiciones, todavía no pasa el tiempo, las condiciones materiales para que suceda este otro escenario. Pero la ausencia es de las condiciones materiales. Porque no puedes, o sea, no eres árbol, eres semilla. Entonces no hay ausencia de árbol porque eres semilla. Y las semillas también sirven para comerse en quesadillas. O sea, es lo que digo, o sea, es lo otro. O sea, por eso la potencialidad no me parece una falta, sino más bien ahí está. Está guardado. Es que yo lo veo como depende. Porque también estamos hablando de, o sea, es que yo siempre lo veo como en el pinche capitalismo, ¿no? Y el pinche humano y así. Entonces, yo pensé en el pinche capitalismo y cómo es que nos mete la idea de, por ejemplo, lo que es ser exitoso, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Ser exitoso. ¿Y qué es ser exitoso? Pues esta virtualidad o esta potencialidad. Sí. Los hijos, la casa, el carro, bla, bla, ¿no? Y ganar mucho dinero, etc., etc., ¿no? Entonces, son proyecciones que al final nos hacen sentir a nosotros que hay una ausencia, ¿no? O sea, hay una falta, ¿no? Hay una... No, una ausencia. A ver, desarrolla. O sea, te falta trabajar para llegar ahí. Según el capitalismo. Según el capitalismo. Sí, según yo también. O sea, pero según el capitalismo. Te hace falta
Échale ganitas, ¿no? Eres pobre porque quieres, ¿no? Eso es lo que dice el capitalismo. Eso no lo creo yo, pero el capitalismo dice, te hacen falta cosas. Es la diferencia entre falta y ausencia, ¿no? La ausencia tiene una cosa más emocional atada, ¿no? O sea, es algo que no está, pero debería estar, ¿no? Cuando dices está ausente, está en la lista de invitados, pero no vino, ¿no? La falta es, es que me falta conseguir trabajo para poder, ¿no? Creo que esa es una diferencia. Pero la potencialidad en ese sentido, o sea, tú eres rico en potencia, pues puede que no. Sí, no, porque si fueras rico en potencia quiere decir que solo te falta trabajar para llegar a ser rico. Y no, pues no, somos sociólogos, filósofos, filólogos, o sea, no somos ricos en potencia, güey, o sea, ¿sí ves? Rico en potencia de algún ingeniero por ahí que saca 10 y tal, pero, o sea, creo que es la diferencia, por eso es tan complejo. Lo complejo no es la ausencia, lo complejo es separarla de todo lo que es la falta, creo. Y siento que por eso la potencialidad a mí no me cuadraba, pues. O sea, pues sí, me falta llegar a ser árbol, te falta llegar a ser árbol, pero no hay ausencia de árbol, es falta de materia, de todas las condiciones, ¿no? Que creo que con personas es más difícil cuando se va, te dejan la primera vez en el kinder, ¿no? Ay, sí. ¿No? Hay esa ausencia en todo en toda la expresión de la palabra, ¿eh? Cuando te vas y te dejan ahí con un montón de niños y lloras, ¿no? Es que creo que por eso lo asocié un poco también, porque, o sea, al final ambas cosas generan, o sea, bueno, derivan en un sentir, ¿no? En una percepción que genera un sentimiento en ti, ¿no? Y este ejemplo del capitalismo y las proyecciones y esta carencia creo que generan mucha frustración, ¿no? Sobre todo, o sea, bueno, especialmente cuando pues es algo inalcanzable o que sí es algo que tú no tienes, ¿no? Entonces, ¿qué genera? Pues esta frustración, tristeza, sensación de que algo está faltando y de que pues no hay felicidad, ¿no? Entonces, creo que eso se asemeja mucho a esta imagen que dices de que te dejan y, o sea, no solamente es como la ausencia de tu tutor o lo que sea, sino pues sí, estás como ahí arrojado entre un montón de niños que desconoces y y se siente una soledad muy, muy fea, ¿no? Sí, son como las sensaciones que te... Porque, por ejemplo, si te falta volverte rico, ¿no? Como a todos nosotros, ¿no? O sea, tienes ausencia de riqueza, por eso es importante si lo tuviste o no, ¿no? Pero suponiendo que puedes tener ausencia de lo que no tuviste, que yo creo que no. Es decir, que puedes tener ausencia de algo que nunca has tenido, está raro. Es falta para mí, ¿no? O sea, te falta... No. Pero tienes esa falta, tiene unas implicaciones diferentes que la ausencia, ¿no? La ausencia es un dolor, pareciera, ¿no? Es más parecido al dolor. La falta es como frustración, ¿no? Todos estos güeyes privilegiados con sus cosas que tienen y, ¿no? Y es como, yo no puedo. Y entonces cuando el capitalismo llega y te dice, no puedes... Aún. Te dice, no puedes porque no quieres. También. ¿No? Simón. Y eso es pura bullshit, ¿no? O sea, a veces sí es cierto, pero otras veces es pura bullshit, ¿no? O sea, hay muchos factores de los que hemos hablado muchas veces ya. Pero, o sea, siento que hay una diferencia entre la falta pero esto es una cosa interpretativa, ustedes pueden verlo diferente, ¿eh? O sea... Dejen su comentario. O sea, la diferencia de la falta y la ausencia creo que es la sensación que tiene respecto a la cosa. Sí. O sea, no sientes ausencia. Puedes tener... Cuando te falta el dinero, no es el mismo dolor que cuando te falta alguien a quien necesitas contigo, ¿no? O quieres contigo, ¿no? O sea, cuando se muere alguien no sientes lo mismo que cuando te roban tu tarjeta. Sí, no. No, o sea, todos tus ahorros. Sí, creo que justo psicológicamente, si nos están viendo por ahí algún psicólogo, creo que sí se plantea, ha de estar muy bien establecido esta diferencia entre falta y ausencia, ¿no? Pero yo lo entendería así un poco, o sea, ausencia es saber que tuviste algo y lo perdiste. O sea, creo que sí es muy importante eso. Si tuviste algún familiar, algún ser querido y que muera, ¿no? Es distinto a que, no sé, nunca conociste a tu papá, ¿no? Hay falta, pero también sabes que hay una figura que debiste haber tenido y entonces, pues aún así sientes la ausencia, ¿no? Es raro. Es raro. Aunque nunca lo conociste, nunca estuviste ahí. O sea,
ahí en ese sentido es falta, porque no conociste esa parte. Y como que la compensas con otras cosas, ¿no? Es raro, güey. Creo que son terrenos en los que yo no me puedo meter, gente. La herida de abandono. No, la que llama herida de abandono, por ejemplo, ¿no? Te abandonaron, es una falta, ¿no? Y hay una ausencia de padre en tanto que ves a otros padres, ¿no? A tus compañeritos, y tú así de, ay, pues, puto. Y luego también una cosa que ahorita que menciona Pau sobre el dinero es esta sensación de que tú tienes dinero, pero como te han construido la idea de que necesitas cierto tipo de ropa, cierto tipo de auto, tal, aunque tengas dinero sientes la falta, ¿no? Aunque tengas dinero, y sí lo tienes, no es que esté ausente o falta, falta, pero no es suficiente. A lo que me lleva un poco a mi alfa privativa, muchachos. Yo me voy a aferrar. Es que no terminé bien la idea porque está este problema de la traducción de alogon, que es la alfa privativa, que ya vimos que es, y el logos, ¿no? Entonces, ¿es sin razonamiento o es como un razonamiento menor? O sea, esta alfa privativa es como muy... ambigua, ajá. O es tal cual falta o es que no tienes suficiente dinero, ¿no? No es que seas pobre, sino que no es suficiente para ti dentro de tu historia que te estás haciendo, la concepción que tienes de lo que es suficiente. Y pues sí, obviamente, pues lo trabajan muchísimo pues los estoicos y los epicúreos, ¿no? No es lo mismo, o lo que le recriminan a Séneca, así de, ¿por qué diciendo que... No, mira, tú específicamente. Tú, te estoy viendo. Que porque decía todas esas cosas si él tenía mucho dinero, ¿no? Y tenía una finca y tenía tal cosa. Lo que él trabaja no es que tú seas pobre y enaltezca la pobreza, porque al final era alguien con dinero, estaba en una posición, o sea, se codeaba con el emperador. Luego fue su tutor. O sea, no hay manera de que él fuera pobre, realmente. Lo que él trabajaba era esta ausencia. O sea, el hecho de que tú tuvieras dinero, ¿qué pasa cuando ya no tienes dinero? Incluso también hay ejemplos de qué pasa cuando no tienes un brazo, ¿no? Esta necesidad. Creo que también nos falta trabajar como la necesidad. Hasta dónde necesitas y hasta dónde es útil o hasta dónde, pues, tú mismo eres suficiente contigo mismo, ¿no? Entonces, sí, es muy chistoso. Porque puedes que sientas carencia y no la tengas, realmente. Como dices, ¿no? Especialmente el dinero, los bienes. O sea, creo que sí, todo se remonta a la percepción, ¿no? Y creo que eso también es muy intersubjetivo. O sea, socialmente se construye, pero también como que muy relativo, ¿no? O sea, depende mucho de la persona, pues. Pero, o sea, recuperando un poco la parte que decías de algo que ya no está. O sea, yo ahí, por ejemplo, o sea, me mete ruido porque, por ejemplo, en sociología creo que también se puede hablar de ausencia, por ejemplo, o sea, en términos como generales del imaginario colectivo, cuando creo yo que hay una ausencia cuando la sociedad en general trata de invisibilizar cosas o, bueno, clases sociales, narrativas, luchas sociales. ¿Y la ausencia de qué es? Pues la ausencia, o sea, pensando en una estructura social que es como predominante, sí busca, a partir de muchos mecanismos, generar esa ausencia. O sea, ya, la ausencia de que existe la pobreza. Ajá, o sea, genera la ausencia de pobreza. O sea, maquillar, por ejemplo. Pero es que sí, eso es ausencia. Un ejemplo sería maquillar los números de COVID. De cifras, de lo que sea. Pensaba en COVID. Eso sería como... No, ese no se murió de COVID, se murió de... neumonía típica. ¿No? Sé que sí suena más... Bueno, ausencia. Le quita la parte poética de la ausencia. Pero es que la pobreza sí existe. Y ahí está, ¿no? O la guerra interna. O la guerra interna, la guerra intestina, ¿no? No, sí. O sea, sí hay como estas manifestaciones borradas, ¿no? Pero no puedes... Es decir, de pronto la gente sabe que es pobre y luego el gobierno dice que no existe. Claro que es una ausencia, ¿no? Porque no está lo que sí existe en el papel, ¿no? Sí, y también crea un montón de cosas políticas importantes. Y de problemas que nos están atendiendo. No, exacto, porque lo que pasa, gente, por si luego no se dan cuenta de que hay unas políticas bien culeras en el gobierno, en el que sea, es que el problema de que
político mienta respecto a la existencia o inexistencia de algo, es que implica que si hay una inexistencia es que no se está haciendo nada al respecto. Entonces, si decimos la pobreza bajó un 50%, significa que no estamos atendiendo la pobreza. Si se dice, no, hay mucho empleo, aunque sabemos que no, hay ausencia de verdad, pienso yo. Pero, o sea, sí significa que no estamos generando empleos, ¿no? O que nos está atendiendo al desempleo. Ajá, exacto. Entonces, creo que esto lo podemos llevar a creo que es lo que tú querías hablar un poquito. ¿Cuáles son los problemas que trae la ausencia? Si en la política, que eso también es un tema político, la verdad, pero si en la política la ausencia de toda una clase social en el papel implica que no se está atendiendo a esa clase social, es decir, que no hay programas para ayudar a esa clase social, en todo lo demás, todas las ausencias van a significar problemas, ¿no? Sí, justo sí, o sea, es lo que yo quería hablar, pero antes de eso quería recuperar un poco lo que tú querías hablar, que era un poco, pues también esta ausencia de verdad, o sea, esta ausencia de, yo podría decir como de esta percepción de certeza y justo las implicaciones que eso conlleva en cuanto a generar o bueno, buscar esa certeza que creo yo que muchas veces pues es justo imposible llegar a ella. Sí, justo es que pensando en la ausencia yo pensé primero como en esta, o sea, como esta fama y esta obsesión que luego tienen o tenemos, yo tengo la verdad, de como estos misterios sin resolver. Y como también lo pensé como siempre hablan de la ausencia como los eslabones perdidos, ¿no? En un montón de cachos de la historia humana. Desde la evolución hasta como episodios históricos, civilizaciones, ¿no? Que dicen que, o sea, hay evidencia de que hubo algo ahí, pero pues no sabemos, ¿no? O sea, como que nada quedó, no se pudo conservar nada, o incluso como hacían los romanos del damnatio memoria, así que agarraron y te borraban a la verga. Y hay, o sea, muchos personajes que no sabemos quiénes son, ¿no? O sea, que de repente encontraban un mosaico familiar, y estaban como el padre, el hermano, y tenían los nombres, y de eso sí había registros, pero había como si le hubieran quemado una parte del mosaico. A veces siento que, como los humanos en general, nos obsesionamos con esos huecos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que, aunque están esos huecos, o sea, como la historia y todo y el mundo, pues siguió, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, la ausencia la creemos, bueno, la sentimos tan importante por, como estamos diciendo, la importancia que le ponemos nosotros, ¿no? O sea, digamos que no son una civilización que de repente decimos, estos güeyes, ¿no? Los de, no me acuerdo cómo se llaman, pero los del mar, algo así, los marinos, que llegaron y como que mataron gente y destruyeron civilizaciones, y hay como registros de que estaban estos güeyes ahí andando por el Mediterráneo matando gente, y no tenemos ningún registro de quiénes eran, solamente de que de repente se fueron, aunque hicieron todo ese, o sea, todas esas cosas y causaron como tantas consecuencias en la historia. O sea, la historia siguió, ¿no? Sin ningún registro de ellos. A mí lo que me preocupa de eso, mi problema con la ausencia es decir, la incertidumbre estamos hablando. A mí me preocupa el hecho de que por la ausencia de fuentes que existieron en una época, andemos diciendo pendejadas. Se inventan cosas. Eso que está ahí en esa pared es un avión para viajar al espacio. Pero, o sea, ahí creo que justo se ve la ausencia en cuanto a que hay un hoyo, hay un vacío, y hay que llenarlo con... Ajá. Esto que me estoy sacando de la cola. Sí, todos... estaba hablando por celular. Es como, güey, o sea, solo porque no sabes... O sea, creo que en tanto que desconocemos cosas y tenemos este horror vacui, ¿no? Tenemos ganas de llenarlo todo. Lo que hacemos es inventarnos pendejadas, ¿no? Que duran siglos. O sea, hay información que duró siglos siendo falsa, güey, ¿no? Y creo que ese problema de la ausencia de verdad es un problema que está volviendo, ¿no? En la historia y en la filosofía. Por culpa de los postmodernos y los postestructuralistas. Que ahora son los más citados en la academia, en muchas ramas de las humanidades y las ciencias sociales. Yo creo en la pena de muerte. Pero es el vacío que existe, ¿no? De un conocimiento
Que a mí esa es la ausencia que más me da miedo. Perder lo que sabes. Es lo único que eres, ¿no? Lo que sabes. Pero, ¿por qué la incertidumbre? Fíjate bien. ¿Por qué esta incertidumbre de la que hablas es tan importante? Como si la certeza fuera hecha para nosotros. O sea, ¿por qué damos por natural la certeza? Como para que la ausencia y la incertidumbre sean tan importantes. No entiendo. Pues es que yo o sea, ya en términos muy llanos, la certeza la asocio con la información, no con saber, entre comillas, no sé si sea cierto o no, pero saber que esto está pasando, ¿no? O, no sé, esto puede pasar así, no sé. Y eso de alguna manera reduce esta incertidumbre, reduce como el qué va a pasar después, porque ya sabes como que, bueno, esto está pasando así. Entonces, creo yo que ya te da como que más panorama y más capacidad de acción. O sea, creo que es eso, como que más control, más agencia o más algo así. Lo veo, no sé. Sí, está raro, ¿no? Es como un juego entre hay incertidumbre, entonces busco para llenar ese hueco de incertidumbre y ahora ya sé. O ya llené el hueco, pero busco más incertidumbre para buscar llenar ese otro hueco y como ir, ¿no? Porque cuando Ámbar mencionó esto sobre la incertidumbre o como la necesidad de entender qué pasó ahí, no sé si la Atlántida entra ahí. Yo creo que sí. Ok. Ajá, por ejemplo, la Atlántida, ¿no? Y yo ¿Qué decía... tienes un video? Vayan a verlo. Y yo decía, bueno, más bien, o sea, a mi parecer es más bien la búsqueda de la incertidumbre. Necesito la incertidumbre para llegar a ese saber, ¿no? Es un poco también lo que hace el investigador. Primero necesitas la pregunta, el no saber, y a partir de ahí responder, y luego otra vez. O sea, así. pero tú dices que la pregunta, se busca la pregunta. Se busca. No se encuentra. Bueno, yo creo que ambas. Pues es que a mí, yo no ando por ahí leyendo un texto y pensando, le voy a encontrar una pregunta. O sea. Poquito, sí. Yo sí también. Pues tan mal. Tan mal, güey. ¿Por qué? Lees un texto, está diciendo esto. Y te Y ya llegan las después preguntas. de que disfrutas el texto, dices, oigan, ¿pero por qué? Ahí. Pero no, a ver, ¿en qué se equivocó esta persona? No, yo no pienso como en qué se equivocó, sino como yo de repente digo, ¿y si es así, güey? Y ya. No, pues sí, pero no vas a un texto a buscar la pregunta. Yo lo que hago es intentar responderlo Porque a partir es un de ahí problema. mismo. O sea, veo un error y digo, seguro Por se eso, equivocó por esto. pero te metes al texto para buscar una pregunta. No. Ahorita fíjense que en mi Entonces tesis no sí. En mi tesis sí estoy ahí como haciéndome preguntas que digo, no necesitas. Imagínate levantarte un día y decir, ay, güey, tengo que encontrar una pregunta. O sea, no, pero A es veces que sí te llegan. no necesariamente como, ay, que le está cagando. Entonces no la Pero- buscas, te la encuentras, pues. Lo que A digo. veces, Pero- pero creo que ambas cosas. Ajá, ambas cosas. Pero también- ¿en qué caso te levantas y dices, voy a buscar una pregunta de este o texto? sea, pero es que creo que Cuando the me fuck? dejan buscar una pregunta de ese texto de tarea. creo que algo que aprendí en los primeros años de licenciatura fue a no tener una lectura pasiva, sino que desde un inicio como que ir con esta No, yo estoy de acuerdo mentalidad con eso. como ¿De qué? de cuestionar cosas, o sea, de cuestionarse incluso como mis experiencias a través de lo que estoy leyendo, Está no muy necesariamente como, este señor la está cagando. Pues Sino- es que yo estoy de acuerdo con sino eso, como con, que con la escribió lectura. muy bien, pero debe haber hecho algo mal. Voy a leerlo de nuevo a ver si encuentro algo. Toda esta mesa se trata del pensamiento crítico y está muy bien. Y así, hay que leer preguntándose cosas. Pero nadie agarra un libro buscando una pregunta. O sea, Sí, eso raro. además de ocioso es una enfermedad, gente, chéquense. O sea, como si te sale la pregunta es porque estás leyendo críticamente. Críticamente, ajá. Pero si vas, voy a sacar un tema de tesis de esto, es como, dude, relájate un chingo. Yo estoy en esa etapa. Así, no hay suficientes preguntas. de verdad. No, Pero sí entiendo, o sea, cuando lees críticamente, salen, o sea, salen el preguntas. estado crítico Ujú. hace que te surjan preguntas, no que las busques, ¿no?
Es lo que yo digo. Ajá. Por como ir a David. buscar preguntas nomás porque sí, porque tú dijiste, estamos buscando la incertidumbre y sonó muy bien, la verdad, sonó muy bien, pero no es cierto, güey. O sea, de hecho no queremos buscar la incertidumbre, güey. O sea, queremos buscar certeza. Es que es un Ya traemos la incertidumbre, ya la traemos, ya para que... Es exactamente la misma discusión de si buscas la ausencia de placer o que diga la ausencia de dolor. La ausencia de dolor se supondría que es placer o no, ¿no? Entonces es lo mismo, la ausencia de incertidumbre es saber, ¿no? Entonces, ¿qué estás buscando? ¿La ausencia de certidumbre o saber? Pues saber, La sensación ¿no? de... Pero antes debiste tener Tú lees para... incertidumbre. No, Y ya que dices, no manches, no sabía antes y ahora sí sé. Wow. A ver, pero y sí, simplemente saber, me pues regalan como... un libro de algo que nunca había pensado. No voy a llegar y voy a decir, "Ay, güey, que siempre quise saber". No, güey, pues nada, vamos a ver qué dice y tal, ¿no? También. ¿No? Sí buscas cosas por la incertidumbre, generalmente. Pero ya la tienes, es lo que digo. Ya tienes la incertidumbre. No andas, tú no quieres incertidumbre, por eso la gente llena con conocimiento basura las cosas. Con teorías conspiranoicas. Con teorías conspiranoicas. El otro día vi un señor que decía que él tenía muchas dudas. Y dijo, pero ¿no es obvio, cabrón, que si el avión despega y la Tierra es circular, entonces cuando despegue va a ser esto? Sí, Y se va a ir. Entonces la Tierra tiene que ser plana. Se va a ir. ¿Sí ves? Como en las caricaturas sale. Ajá, sí. O Fuera sea, de la Tierra. ¿sí ves? Y a mí me parece que eso es una búsqueda de certeza, no una búsqueda de incertidumbre. También a decir, o sea, como en todo, está esta buena incertidumbre, la satisfactoria, porque sabes que puedes resolver tu duda. Tu sudoku. El sudoku. En algún momento, ¿no? El maldito cuadro ese Eso de es- rugby que luego ya sabes que está fácil, ¿no? Pero además eso es como también igual subjetivo personal y tal, porque hay gente que dice, no, ya dime qué pasó en la serie, güey, Sí, no me eso interesa. No la quiero ver. No me arruina, o sea, no, los spoilers a mí me gustan, güey, mejor dime qué pasó. Me gusta. No me gustan las sorpresas. No me dime gustan qué las me sorpresas, regalaste. dime que sí. O sea, creo que también eso tiene que ver, ¿no? Sí. O sea, no. Pero la incertidumbre no es ausencia. Ah, ok. Oh. Pues yo también lo quería ligar un poco con la incertidumbre de la ausencia que quería hablar Pau, ¿no? Sí, o sea, es que La negativa. Es que para mí, este va a ser la discusión. Van a ver. nos La vamos a agarrar a incertidumbre no madres. es ausencia. O sea, no es. Pero otra vez se explica la ausencia a través de la incertidumbre. Muchas veces. Está muy bien. O sea, Yo estoy de acuerdo con eso. pensando justo en los casos de las personas desaparecidas. Mm. Las familias de estas personas tienen mucha incertidumbre. ¿Sí? Muchísima. Porque Sí. no saben, dónde están, no saben si siguen vivos, si siguen vivas, si están sufriendo, si están comiendo. O sea, recuerdo una narración bien desgarradora que leí de que una madre buscadora no podía dormir pensando si ya había cenado o si tenía frío su hijo, ¿no? Entonces, Ujú. o sea, debe ser una incertidumbre 24 Sí, yo horas, estoy de acuerdo. todos los días. Yo estoy de acuerdo. La Todos los incertidumbre nace de la ausencia. Exacto. Pero no es lo mismo. Es lo Ajá. que estoy ¿No? diciendo yo. Ajá. Es lo que estoy diciendo yo. Ujú. O sea, Toda puta. es que a ver, para la que según el cuida el lenguaje es esta, pero luego... A ver, vamos viendo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Sobre todo ahora que sabemos que tenemos campos de exterminio. ¿Ok? Vivimos en un país donde diario se desaparece gente. Desaparece, además, que es una palabra súper oscura. Es horrible. ¿Sabes qué? ¿Quiénes desaparecen? Los magos, güey. Los magos te ponen una telita aquí y luego ya no está. Así de horrible es que usemos la palabra desaparecer. ¿Ok? Ahora, Paula hablará más de esto, pero porque yo no tengo el conocimiento ni he estudiado mucho al respecto, pero es claro que tener a un familiar que vive en tu casa, que come contigo, sabes dónde duerme y hace cosas que te molestan, ¿no?
Fíjate bien, ¿por qué es importante esto? Porque cuando esa persona desaparece, el hecho de saber dónde duerme, el hecho de saber lo que come, el hecho de saber dónde vive, e incluso las cosas que te molestan, las vas a recordar de manera sumamente emocional. Y entonces todo eso que se siente, tiene solo una causa, que es la ausencia, ¿no? Sí, incluso como las cosas que pues justo das por sentado, ¿no? O sea, el hecho de que pues este güey va a llegar a las 8 después de trabajar, me va a pedir que vayamos a no sé dónde, o me va a pedir puta madre, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, al final son parte de una cotidianidad, son parte de una rutina que se rompe tajantemente cuando pasan este tipo de cosas. Y, o sea, justo hacíamos como esta comparativa entre un ser querido que se va y que genera ausencia, pero cuando se va por como disposición propia, por voluntad propia, es muy diferente a cuando se va por una desaparición, por ejemplo, ¿no? O incluso como un accidente, una muerte pues así no prevista, repentina, ¿no? Sí se rompen muchas estructuras en la vida de las personas, sí se generan vacíos, y creo yo que a partir de eso se generan otras acciones que de alguna manera generan como un espacio de significación. O sea, así lo veo, ¿no? O sea, la ausencia como un espacio de significación. En la que creo yo que las personas que viven esto tratan de hacer presente lo que no es presente, y más específicamente cuando hablamos de personas desaparecidas, ¿no? Porque muchas veces el sistema judicial, el sistema de justicia no sirve. Entonces, lo que este sistema de justicia a la larga busca es que, pues, estas historias queden en el olvido, ¿no? O sea, en el olvido justamente. Entonces, lo que estas personas buscan, al contrario de esto, es recuperar esa memoria, ¿no? O sea, ahorita que estábamos hablando, o sea, estaba como que haciendo este juego de como bipolaridades, o sea, que justo es lo que decías, ¿no? Como que es más complejo que eso, pero aquí sí veo que es como una cuestión de memoria, olvido y certeza o incertidumbre, ¿no? Y que todas estas cosas convergen en lo que es la ausencia, en tanto que implica todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy delicado hablar de esto. Yo, o sea, por más que he estudiado estos temas, pues no, o sea, también como que luego digo, ¿qué podré decir o qué no podré decir? O si estaré como dañando alguna percepción ahí de alguien, lo lamento. Pero pues justamente es eso, ¿no? O sea, cómo es que tu cotidianidad se rompe y cambia, o sea, y se derivan un montón de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho un Día de las Madres que fui al Ángel, y estaban justo estos grupos de madres buscadoras o de personas que han perdido un ser querido, y lo que estaban mostrando era como estas significaciones para hacer presente esta memoria, ¿no? Y había, por ejemplo, fotos de cómo es que estas personas viven ya con esta ausencia. Y en estas fotografías ponían, por ejemplo, los zapatos o los tenis de la persona. O sea, por ejemplo, estaban en el comedor de la familia y ponían los zapatos de esta persona desaparecida en una silla, ¿no? Entonces, ay, no sé, a mí sí me llega mucho porque es esto, ¿no? O sea, no es tan fácil como, bueno, pues me dejó mi ex, pues ya, o sea, como decías, ¿no? Me voy al gym o me pongo a hacer cosas, o sea, no es tan sencillo porque aquí no se busca el olvido, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, hay distintos tipos de ausencia, y para distintos tipos de ausencia hay distintos tipos de duelos, ¿no? O sea, está la ausencia o la falta por muerte de alguien enfermo. No es lo mismo si tú estuviste 2 años cuidando al enfermo y eventualmente muere, o alguien que pues ya por viejo, o alguien que murió por un accidente a los 24 en una moto, o alguien que, como mencionas, desaparece. O sea, todo hace un abanico increíble de la respuesta que vas a tener al respecto,
¿no? No es lo mismo que hayas cuidado a alguien 2 años y digas, ok, bueno, está descansando, está mejor porque la viste sufrir mucho y al final dices, ok, te creas una historia distinta de alguien que de pronto ya no llegó a su casa, ¿no? Y entonces la historia es completamente distinta. O sea, la desaparición es algo que sí creo que muchas personas en México que estamos lo viven, pero al mismo tiempo pocas lo vamos a entender, ¿no? O sea, hay muchas personas desaparecidas, muchas personas que tienen este duelo, pero también puede que sea alejado, ¿no? Para muchas otras personas y que no lo entiendan realmente hasta que les sucede. Y esta incertidumbre que digo que para nada es alguien que quisiera eso, para nada. Nadie la va a buscar, jamás. Es una incertidumbre horrible, es imaginarte lo peor. No puedes crearlo de otra manera. Y justo al sistema, que al final, pues, más bien, o son cifras, ¿no? O lo vuelve, bueno, se abre una carpeta de investigación. Y ahí queda en el olvido, esa carpeta de investigación. Entonces sí, está horrible esta diferencia de distintos duelos. Uh-huh. Y la acción que vas a hacer también, ¿no? O sea, igual, repito, no es lo mismo que alguien por vejez muera, tú como que vas como incluso antes quizá. Suena muy mal, siempre hablamos aquí de la muerte, pero nunca es oportuna la muerte, ¿no? Pero bueno, incluso ya pudiste haber hecho algún ajuste legal, ¿no? Si ya, pues, de alguna manera algún doctor te lo comentó y tal. No es lo mismo a alguien que de pronto ya no llega a su casa, ¿no? Un ser querido, pues sí, no, es muy, muy distinto. Y lo que haces al respecto, como dices, esta significación de qué hacer después. Uh-huh. Sí, sobre todo porque, o sea, tienes que tener un grado de entendimiento filosófico súper pesado para que te pase algo así, es decir, que una llamada y te digan, pasó tal cosa, y digas, bueno, ¿no? Como dice aquel mito de, siempre existió la posibilidad de que esto pasara. O sea, eso es irreal, ¿no? Eso es irreal. Y lo que pasa es que se rompe con esta cotidianidad, pero sobre todo porque se rompe en circunstancias en las que no debería romperse. Es decir, el acto de desaparecer implica que no hay certeza. Y necesito que entiendan esto con la palabra, porque desaparecer, cuando un mago te desaparece un vaso, ¿qué es lo que dices? ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Ajá, ¿no? ¿Cómo? Lo primero que dices es, ¿cómo lo hiciste? ¿No? Esa es la pregunta que se hacen las familias. ¿Cómo pasó? Porque no es un accidente de carros, porque ahí sabemos lo que pasó. No es no lo atropellaron, porque ahí sabemos qué le pasó. No sabemos dónde está. Y en esa onda de desaparición está esta otra cosa, que es, ¿está vivo o está muerto? Y esa debe ser una sensación, dude. Si cuando pasan unas horas y no te mandan un mensaje, es como, güey, no habrá pasado, es que iba a ir al Estado de México y no sé si, ¿no? No, es que fue a Tijuana, anda en Tijuana y no me ha llegado. O sea, si en ese momento y luego, güey, me quedé sin pila. Y tú así, ¿no? Si en eso, imagínate que la desaparición, es decir, que hay algo aquí y luego ya no, como en las películas, ¿sabes cuál es la imagen de la desaparición? Como en las películas alguien está del otro lado de la banqueta y luego pasa un bus y cuando pasa el bus ya no está. Harry Potter. No hay... Clásica escena de Dumbledore. Harry Potter, esa se gasta, ¿ve? Es una película. También fue libro, pero también es película. Es una película. Neil Caffrey en White Collar hace eso. Esto es un mejor ejemplo, ¿no? La onda es eso, o sea, es que en el acto no sabemos qué pasó. Pero esa ausencia implica que no tenemos la certeza de qué pasó. Deja tú la ausencia, ¿no? Que es como ya no está aquí, a esta hora comíamos. Nada más imaginen esta puta frase, a esta hora comíamos. Y ahora no tengo hambre. Porque no puedo pensar ni siquiera. Exacto. Y no me voy a levantar a cocinar, cabrón, ¿no? A mí me va mal un día y no quiero comer. O sea, imagínate la frase, a esta hora comíamos. Ya empezó la novela que veíamos, ¿no? O sea, todas estas frases que implican una acción que ahora no solo
no vas a realizar con alguien, sino que ya no quieres realizar, ¿no? Ahora, la desaparición implica esa ausencia, pero también la incertidumbre, que es diferente a la ausencia, que es que no sabes si está o no está, si está vivo o no, al grado, gente, que hay una especie de resignación diferente. Cuando muere alguien, aquí nos ha muerto alguien, tenemos una especie de resignación. Bueno, ya no va a estar. La resignación de alguien a quien se le desapareció a alguien, gente, es con que lo encuentre muerto, pero que ya lo encuentre. Nada más vean la dificultad psicológica que eso implica, güey. O sea, eso es la desaparición. No hay necesidad de decir desaparición forzada, güey. Es desaparición, ¿no? Solo puede ser desaparición forzada si vemos que fue forzada. ¿Con qué sea desaparición? Con que sea una morra que salió de una fiesta y luego terminó en un tinaco, cabrón. ¿Y por qué es una desaparición? Porque no sabemos cómo llegó ahí. Y cuando aparece ya no es ella. Entonces, estas desapariciones van a calar en la ausencia, y la ausencia va a ser cómo respondemos a lo que ya no está, siento, ¿no? Es decir, cómo respondemos al hecho de que alguien no esté respecto a algo que no sabemos cómo pasó, porque es un poco lo que decía Pau, ¿no? Pues me deja mi novia, me voy al gym, me pongo bien mamado y levanto otra, ¿no? Pero si me la desaparecen, yo quiero saber quién fue. Son diferentes reacciones. Entonces esa ausencia va a implicar un dolor diferente. Ah, me dejó. A esta hora comíamos y me dejó. ¿No? Me voy a tomar una cerveza. ¿Tú crees que te vas a tomar una cerveza si te la desaparecen, güey? O sea, la ausencia es lo que dicta. Esa ausencia va a tener un montón de repercusiones y va a llevar, que no es la palabra correcta, a que nos radicalicemos. Y radicalicemos nosotros, no como vamos a ser radicales y rayar estatuas. No, radicalizarnos nosotros. Ser otra cosa que no somos. Ser otra cosa que no somos. Y vamos a ir a tumbar el pinche palacio, güey. La gente dice, no mames, eso y no vas a resolver nada. Pues de todos modos nadie está resolviendo nada, güey, ¿no? Entonces la ausencia, una parte que a mí me interesa mucho es cómo nos radicaliza. Cómo nos puede volver antisistema, es lo que digo, ¿no? Incluso antes de como en lo que causa la ausencia, o sea, la manera en la que ahora le tenemos temor a la ausencia, ¿no? Uh-huh. O sea, no, yo así jamás en mi vida cuando alguien no me ha contestado o no he sabido algo de alguien, deja todo, o sea, durante horas, uh-huh, que es como lo más común, sino días que de verdad como que alguien no me contesta, uh-huh, o que alguien me dice, oye, güey, no sé nada de alguien, o sea, no pienso, pues se fue a tal lado, güey, o sea, se fue a acampar, güey, no le dijo a nadie, o se fue a otro lado, güey, a hacer su vida, ¿no? No, lo primero que... Se fue al Tíbet. Sí, güey, o se fue a Estados Unidos, ¿no? Típico. Uh-huh. Sino que, o sea, el temor, el pánico que le tenemos ahora a la ausencia, ¿no? Ya no es eso, ya no es como a lo mejor se fue a otro lado, güey, a vivir, o se fue a estudiar a otro lado y nada más no le dijo a nadie, ¿no? Sino que lo primero que piensas es que pasó algo malo, ¿no? Sí, no, es tu primera... No piensas, se le acabó la batería, güey. Ajá, no piensas, está en el cine. No. Piensas, o sea, yo me acuerdo mucho un caso de... pasó cuando estaba... Yo era como en el 2013, como en el máximo acá de Morelos desapariciones. Y o sea, como a uno de los compañeros de mi mamá del trabajo le marcaron y le dijeron que tenían a su hija. Y que le dieran no sé cuánto dinero, ¿no? Y que se lo depositaran. Y de repente, pues la chica no contestó el celular. Y no lo contestó como por 6 horas. Y resultó que, o sea, ya después de que habían sacado todo el dinero y que el papá ya estaba así mal, y que había pedido dinero prestado y que había completado toda la cantidad, resultó que la chica estaba viendo un maratón en Cinépolis. Y había apagado su celular, ¿no? Y entonces como que yo siento que, o sea, llegó al punto de la situación, ¿no? Que tenemos, ¿no? Que dices, o sea, no solo radicaliza lo que vas a hacer después de la ausencia, sino cómo estás manejado cuando apenas te enteraste de la ausencia. Claro. ¿Mm? Sí. Y, por ejemplo, cuando, como dices esto de las consecuencias, o sea, creo que ahí creo que se generan cosas como distintos patrones, ¿no? De qué es lo que pasa con las personas que tienen a alguien que desaparece.
Pero igual es súper personal, ¿no? O sea, hay gente que pues decide no hacer nada. Ujú. Sí, es muy personal y depende de, pues sí, la historia detrás, ¿no? De las personas. Pero sí, de alguna manera creo yo que tiene algún tipo de impacto, ¿no? Sí, claro. Creo que, al menos en las historias que yo he leído, que he sabido, sí estas personas tienen un giro radical en sus vidas, ¿no? O sea, hablando específicamente de, por ejemplo, de estos colectivos, si las personas incluso, o sea, no solamente se vuelven activistas sociales, sino también aprenden acerca de derecho, aprenden acerca de financiamiento, acerca de, o sea, de un montón de conocimiento que no tenían ni siquiera interés, porque no tenían ni siquiera necesidad de adquirirlo, pero que a partir de esto tienen que adquirir herramientas para luchar por justicia, ¿no? Por la verdad, por este tipo de cosas. Y también iba a decir que, por ejemplo, si hay muchas familias que buscan esta justicia a partir de no solamente pues encontrar a su ser querido, sino también como buscar como a los culpables. Pero creo que la mayoría lo que buscan primero es saber dónde están, ¿no? Encontrar los restos o saber si siguen vivos o no. Y suena muy jodido que al menos encontramos sus restos, sea un tipo de... Sí, que sea una especie no sé, de una noticia, pues, que te dé consuelo. Alivio, ¿no? De alivio, ajá. Sí, además, creo que es algo súper natural que se hagan comunidades, ¿no? O sea, que se hagan comunidades de gente que... Generalmente es, a todos nos gusta Game of Thrones, somos un grupo de amigos, hay que hacer un grupo en WhatsApp, ¿no? Y todos nos gusta esa cosa, ¿no? Y todos nosotros hacemos el grupo. Y hay que pensar que hay gente que hace grupos porque todos están buscando a sus hijos. O sea, que pareciera lo natural hacernos de un grupo de cosas, pero pareciera que solo está el grupo de club de fans de algo, todos los que jugamos cierto juego, todos... Y lo cierto es que hay unos grupos mucho más terribles, que no se trata de satanizar nuestros actos solo porque no tenemos eso, que eso es importante. Lo que sí es claro es que hay muchas cosas que no se entienden al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una visión de ciertos grupos que es como, ¿cómo puedes estar así si está pasando esto? ¿No? No, pues cada quien lo vive como sea, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué las mamás son las que buscan y no los papás? Hay papás que buscan, claro, pero también nos han enseñado a vivir de otra manera los lutos, pues, ¿no? Los hombres no podemos hacer ciertas cosas, no que no podamos, sino que cultural, ideológicamente se nos enseñó a vivir diferente los lutos y tal. Bueno, es que acaban de matar a un padre de una chica desaparecida que fue a preguntar o sea, si había novedades en el caso y lo golpearon y lo mataron. ¿No? Por ejemplo, o sea, no hay formas de vivirlo y es diferente. Y me parece que lo mejor que se puede hacer, que es una cosa que yo he escuchado desde siempre, en Tijuana pasa mucho lo de las cabezas y los cuerpos y tenemos mucho esa justificación de que es entre ellos. Y eso crea una cultura de creer que si te pasa algo es porque te lo buscaste. Y lo cierto, gente, es que cuando ya aprendes la situación del país y cómo se manejan estas cosas, suenas como estúpido cuando algo le pasa a alguien y dices, pues ¿en qué andaba? Malos pasos. Porque hay mucha gente que no anda en nada. Creo que mucho le han recriminado, por ejemplo, a las madres buscadoras, porque muchas de ellas surgen a partir de personas que estaban involucradas en el crimen organizado, y entonces ni siquiera la policía o las autoridades buscan por estas personas porque es como que, pues se lo buscaron, ¿no? Entonces, creo yo que, o sea, gente externa es como que, pero pues es que es gente que pues estaba ahí metida y tal, ¿no? Y es como, güey, o sea, eso queda como en segundo plano cuando se trata de una vida humana, ¿no? Y de una autoridad que no está haciendo lo que debería, sea cual fuese el contexto, ¿no? Sí, además que generalmente, y no quiero generalizar y tal, pero generalmente las personas que dicen estas cosas son gente que no daría su vida por nada.
Y a mí eso me parece como mejor te calles el hocico, güey. Porque estoy seguro que mucha gente que dice, bueno, pero pues andaba en algo, es gente que perdona otras cosas. Y es gente que acepta muchas cosas. Y si es tu hijo, pues si tienes una ética muy así, muy recta y tal, y se será un asesino, pues que le pase lo que le tenga que pasar, está muy bien, eso es respetable. Pero si al final es tu hijo, quieres enterrarlo. O sea, son cosas que culturalmente se tienen que hacer, güey, ¿no? Entonces, yo he dicho aquí que hay gente que no debería estar, ¿no? Y lo sostengo, pero que no debería estar o que haga cosas malas o que merezca tal cosa, desde mi percepción, cualquiera que ésta sea, no significa que la mamá no tenga derecho a saber dónde está, güey. O sea, es que como que no somos coherentes, pues, ¿no? O sea, ya, hizo algo malo, le toca todo lo malo de vuelta, ¿no? Pero pues de ojo por ojo, pues el mundo se queda ciego. Sí. Y que incluso creo que este ejemplo del rancho del terror, como le llaman, o sea, ejemplifica que no todos los contextos son iguales, ¿no? O sea, muchas de estas personas estaban ahí porque fueron engañados, porque les decían que era una oportunidad de trabajo donde iban a ganar cierta cantidad de dinero, pues, que era bastante interesante para cualquiera de nosotros, y resultaba en un engaño y eran incorporados a esta red de crimen organizado, pero pues, o sea, no era realmente porque estaban en malos espacios o lo que sea, sino que realmente fueron engañados, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de eso. En las noticias hubo una temporada increíble, ¿no? Incluso a mí también me llegaron a sugerir, o en la calle veías papeles que decía, trabajo, ¿quieres ganar tanto tal? No necesitas experiencia de 16 a 20, ¿no? Y los teléfonos, o sea, todo bien turbio, bien raro, mensajes de texto, cuando eran mensajes de texto. Así de solo, contáctame si estás buscando empleo. O sea, hubo una temporada pesadísima al respecto. Y en las noticias se empezó a ver mucho y de pronto ya nada, ¿no? Yo me acuerdo, no sé por qué sentí tan fuerte eso, pero dos chicos de la prepa, no conocidos ni nada, lo vi en las noticias, pero que habían ido porque pues necesitaban dinero, querían dinero y de pronto aparecieron muertos, ¿no? Entonces, o sea, tú solo vas porque quieres un empleo, ni siquiera vas a robar. Ajá, exacto, solo quieres ganar más dinero y te matan, o sea... Sí. Qué horror, ay no. O sea, ¿cómo vas a decir que alguien andaba en malos pasos? Había tomado malas decisiones, pues, ¿no? Pero bueno, claramente eso era muy turbio, pero bueno, ¿cómo o sea, vas a culpar a también. un niño de 17 y a uno de 18 de ir a buscar un empleo donde les prometieron dinero cuando ve que su mamá vende quesadillas en la noche y no le alcanza? Entonces va y entonces le dicen, no, pues se trata de esto. Y dice, no queremos, entonces te matamos. Y yo creo que es más valiente el que prefirió morirse que ser sicario. O sea, son esas cosas que no entendemos, güey. Y en ese sentido, no importa. Somos seres sumamente emocionales y bien pussies. Y entonces es muy difícil separar que mi hermano haga cosas terribles, pero en la noche llegue, cenemos. Es lo humano. Es lo pincho humano. La ausencia no te va a decir, pero acuérdate que él era tal cosa. No, güey. Porque es mi hermano, güey. ¿No? Y hace cosas conmigo y salimos juntos y vamos al cine y tal, ¿no? Y entonces la ausencia va a pesar ahí, ¿no? En el trabajo es que está genial, miren esto. Desaparecen a tu hermano. Y tu hermano juega fútbol, va al trabajo, tiene una banda. La banda va a agarrar a otro guitarrista, van a encontrar otro defensa y el trabajo al día siguiente ya tienen un reemplazo. Pero en tu casa no hay un reemplazo. Esa es una forma de entender cómo la ausencia es personal, es en la casa. Lo otro, eres un expendable, ¿no? No, sí, o sea, te van a cambiar, es lo que sea. La onda es en eso donde no te van a cambiar, porque no lo eliges. Tú naces en un lugar y ese lugar te da personas y lugares, ¿no?
Y entonces esa cotidianidad se va a romper al grado de que solo se va a romper contigo, güey. Todo lo demás. Por eso que decías, ¿no? Y pues eso nunca se resolvió y la historia siguió como tal también en las familias. Ahora, lo que está haciendo la gente ahora, que a mí me parece valioso, aunque insuficiente, es que se están dando cuenta de eso, pero que esos vacíos individuales se pueden unir y hacer un movimiento. Y eso es sumamente valioso. Y eso es sumamente perjudicial para el sistema. O sea, que haya un grupo de personas que por una razón individual, que solo les afecta a ellos, porque al final solo les afecta a ellos, la ausencia es solo para ellos, van a crear un movimiento que va a desenmascarar cosas como un lugar donde hay pinches miles de muertos, ¿no? Y que el sistema, el Estado, no ha hecho nada al respecto, ¿no? Lo que sí es claro es que lo que hay en México es una ausencia de Estado. También, no. Simón, güey. Es como las micro ausencias, son micro no porque no importen, sino porque respecto a lo que hace falta. Las micro ausencias dan cuenta de la ausencia del Estado. Eso es súper pesado, ¿no? Sí, justo ahorita estaba avanzando en mi tesis. Estaba leyendo 2 casos de una persona que había desaparecido a su hermana, y esta persona, si no me recuerdo, es Javier Barajas Piña, pues era abogado, entonces empezó a generar redes de apoyo justo para defender a personas desaparecidas, para defender sus derechos como personas desaparecidas y que justamente el Estado les busque y tal. Y además de ser como parte de estos contingentes de búsqueda y tal. Y al final pues lo mataron también. Y por ejemplo está otro caso de un abogado de otro colectivo de Tlachinoayan, que era defensor incluso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, y también lo desaparecen y 41 días después encuentran su cuerpo. Creo que es Arnulfo Cerón. Entonces, pues es un poco reflejo de esto que mencionas, ¿no? Que al final al sistema, o bueno, no exclusivamente refiriéndome a la persona en el poder, en el ejecutivo, ¿no? Sino toda la red que implica todo esto, o sea, las instituciones, las autoridades en su generalidad, pero no solamente eso, sino también este otro tipo de redes que confluyen en el ejercicio de poder. ¿Cómo es que este sistema, pues sí busca callar o justo que queden en el olvido estas otras luchas? Porque pienso mucho en esta imagen que vi hace poco, que si el Estado realmente buscara, se encontraría a sí mismo, ¿no? Entonces, pues es un poco eso, ¿no? O sea, hay mucha complejidad en cómo funciona el poder, y justo es a partir de que muchas redes de otros actores con muchos intereses de por medio se encuentran, ¿no? Entonces, pues sí, está cabrón. Sí, está horrible, o sea, nuestro sistema vivimos en la mugre. Sí. Es horrible. O sea, tan vivimos en la mugre que por más que alguien se acerque a pedir ayuda a ti con un poco de autoridad, tan vives en la necesidad que prefieres pedirle dinero para hacer tu trabajo porque necesitas ese dinero, ¿no? Y entonces hacer vueltas y vueltas para que regrese la persona solo para que te siga dando dinero, porque esa persona, la que está buscando a su ser querido, pues lo necesita más, y entonces, aunque no tenga dinero, también paga, ¿no? Y entonces se vuelve algo horrible. Es horrible. Sí. Personas, es horrible. Sí. Un círculo horrible. Y por eso, para hablar de la ausencia, teníamos que hablar de todo lo otro que no es la ausencia. No era como una crítica de esto no es ausencia, es como la ausencia es la causa, ¿no? Pero está causada por otra cosa, ¿no? La infinidad de causas, ¿no? Qué aristotélico. O sea, hay una... Mira que eso ya lo decían los hinduistas antes que... Pero es que le queremos dar todo a los griegos. Mira, yo defiendo a los griegos contra los otros, pero aquí vengo y les doy unas patadas. Pero en este caso... O sea, a mí. Gracias. Gracias. No, a los griegos. A los griegos. Nació en México. Yo defiendo a los griegos cuando ahí están hablando de arte y no saben nada de todo lo demás en el posgrado y tal. Pero aquí vengo y digo, nah, pero también los griegos ya... Ya chole. No cambiemos de tema. Ya chole. ¿Ok?
Continúa. Lo que digo es eso. Bueno, yo estaba hablando de causas y alguien dijo Aristóteles. Fue un chiste. Pero es que cuando me dicen Aristóteles no es chiste, es ofensa. Ofensa. Porque yo puedo ser todo menos aristotélico. Y se rasca. Todo me dio algo. La roña. ¿Qué estaba diciendo? Sí, hay una infinidad de causas, ¿no? Y creo que para hablar de la ausencia es todo lo que está antes de la ausencia, en estos casos en específico. Nos pusimos muy políticos, pero en estos casos en específico hay un montón de causas antes, viene la ausencia y luego vienen las causas a partir de la ausencia. Que qué bueno que están empezando a hacer algo, la verdad. Desde que yo era niño había como una resignación cristiana a la idea de que esas cosas pasaban. Había esta onda social de es porque andaba en algo, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, si andaba en algo se lo merecía, ¿no? Bueno, hay gente que le pasan cosas que no. O sea, si vas abajo de un puente y te cae un carro que iba por arriba en el segundo piso, vamos a ver si se lo merecía. Se robaba la luz. No, o sea. No pagó el internet. No pagó el internet. Pero, o sea, esto de decir se lo merecía es tan absurdo como decir. Es muy absurdo. Iba abajo de un puente y se lo merecía porque iba abajo de un Ajá, puente. o ¿No? sea, Porque va por abajo del puente. ¿Por qué no va por arriba? O sea, esto es raro. Camina por No, pero por el segundo piso van carros arriba, sale, rampea así, por un accidente porque iba borracho. Y va a dar vuelta y luego el vato va caminando con su super oye, hazme un espagueti y luego es la salsa de tomate. O sea, o sea, ahí no puedes ponerte a preguntar si se lo merecía, ¿no? Pero ¿qué tal si sí? O sea, ¿sí ves? Es lo que digo, es absurdo, es estúpido. No, o sea, que no puedes hacer esa distinción. Hay gente que merece morir, pues puede ser. Pero lo importante no es preguntarnos en ese momento si se lo mereció o no, sino a ver qué pasó, ¿no? ¿Dónde está? El peor es que no sabemos si murió o no. Está en una fosa en algún lugar, ¿no? Así, como en una pintura de Velasco que nomás ves como cosas así, la plantita, todo seco, ¿no? No sabes si allá. Esa sería una buena imagen, ¿no? Una pintura de Velasco. Y luego que le pongan un fondo con un montón de cadáveres abajo. Porque las pinturas de Velasco, por ejemplo, querían mostrar lo mexicano. Esto es México, miren la grandeza de sus paisajes. Y ponerle abajo, debemos planteárselo a alguien que haga esas cosas, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Como una primaria, ajá, o sea, su patio y abajo. La barranca del muerto y sí llenarla de muertos. Eso sí estaría bueno. Lo que a mí me pasa con este tema es que yo pienso en la ausencia y yo soy un pussy. Entonces no pienso en estas cosas que pienso la Pau, pues, o sea, yo pienso en ausencia, yo pienso en la ausencia. Y cuando yo les decía que yo, cuando pienso en la ausencia, nada más para ir relajando la salida. Cuando pienso en ausencia, yo solo pienso en una frase que es, puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Y para mí esa es la ausencia, ¿ok? O sea, para mí esa es la significación de la ausencia. Pero pensándolo bien, este texto es el poema 15, creo, de Neruda, de los 20 poemas de amor. Es aplicable y no. Porque al final se dice que el amor está con otro, ¿no? O podría estar con otro, entonces sigue vivo, ¿no? Pero, o si está desaparecida, no se sabe. Pero yo pienso en eso, porque creo que la ventaja de lo que hace Neruda es que escribe como la lluvia. O sea, como lluvia con mucho viento, ¿sabes cómo? Que cae. Y luego se hace como... ¿Has visto cuando la lluvia se tambalea? ¿No? Les voy a leer esta. A ustedes también. A ustedes me dicen si esto es la ausencia o no. Que tiene unas frases, ¿no? Dice... La página se ve medio chafa, a ver si no está mal. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Ahí el hiperbato, mi perro. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido.
Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. No me jodas. Cuando dice, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero, esa es la ausencia. ¿Sabes cómo? Es decir, puede que terminamos en buenos términos, ¿no? Y ya, y estamos bien, pero no está. Es decir, la ausencia no es decisión, es lo que quiero decir, ¿no? Y lo que dice Neruda en este texto es, pues ya no estamos, y estoy bien con eso, pero no estoy bien con eso. Esa es la ausencia, ¿no? O sea, para mí, poéticamente, Neruda definió la ausencia. Y cuando dijeron, hay que hablar de ausencia, yo pensé. Y luego dijeron, ellos luego dijeron, ¿de qué? Y yo dije, entonces no es ausencia. En fin, eso. O sea, yo también lo pensé en ese sentido, pero creo que sí, o sea, es muy diferente el matiz de ambas ausencias, ¿no? Creo que esta otra ausencia de la que hablas requiere como otro episodio. ¿Qué piensan de eso? Pero sí, o sea, también es importante y creo que también es mucho más común, afortunadamente aún, creo, como este tipo de ausencias en la vida de las personas en su generalidad, o sea, no solamente como personas en México, sino pues en la vida humana, como este tipo de ausencia. O incluso frecuente, ¿no? O sea, puedes tener varias ausencias de ese tipo. Sí. No es lo mismo. Sí. O sea, puedes aguantar 3, ¿no? 4. Ya, la décima ya. Ausencias aguanto. Colecciono ausencias. Depende en cuánto tiempo. Creo que también comparten muchas cosas, ¿no? Que es como justo el que no decides, el que dejas muchas veces de pensar en tus propias necesidades básicas porque pues estás sumido en esta situación, ¿no? Pero bueno, quizás sería bueno dejarlo para otro episodio. Lo que sí es que el poema me gustó mucho. O sea, sí es muy... O sea, retrata muy bien cómo es el corazón roto, ¿no? Y justo el ya no tenerla aquí, ¿no? O sea, el ya no está, o sea, el vaso. Sí. Es la relación. Exacto. Entonces, Exacto. pues bueno. Sí, ya será para otra ocasión. Dejen acá su comentario, medio like y hacemos otro episodio. Que tenga 0 likes. No. ¿Te imaginas? Menos likes. Dislikes. No Así hagan eso. dislikes. No, medio like y hacemos otro episodio dedicado a ese tipo de ausencias. Pero bueno, muchas gracias si llegaron hasta acá. Gracias por escuchar. Sé que es un tema muy pesado. O sea, creo que hasta nosotros como que estamos así. Pero gracias por quedarse. Definitivamente, no porque sea pesado debe de ser como silenciado o un tema que no se hable, sino al contrario. Y pues gracias. Dejen acá su comentario, sus opiniones, sugerencias. Y bueno, algunas palabras finales del episodio, Ámbar. Pues muchas gracias. Solamente, pues quise decir que, o sea, creo que como lo hemos remarcado todo el episodio, la ausencia es algo muy personal, pero no porque sea personal significa que lo tengas que dejar ahí, ¿no? O sea, como que te lo tengas que guardar tú, o lo que sea que sientas, o lo que sea que quieras hacer, o sea, no creo que sea algo que tiene que quedarse contigo, ¿no? O sea, por ejemplo, con estos colectivos que, como dice David, hicieron una comunidad en cuanto a sus ausencias, ¿no? Entonces yo creo que pues eso está muy bien, la verdad. O sea, creo que o sea, que falten distintas personas y que sean distintas ausencias no significa que no puedas como apoyarte en alguien más, ¿no? Y
amigos, nunca olviden la empatía, ¿no? Que nunca te haya pasado a ti no significa que no puedas escuchar a alguien más. Y pues ya, muchas gracias. Gracias. Me gusta mucho esto que dices, o sea, justo la empatía, redes solidarias y la escucha. Creo que es muy importante. Muchas gracias. David. Miren, yo quería hablar de otra ausencia. Así que les voy a decir lo siguiente. Disfruten la ausencia. En ese lugar se escribe, se bebe, se pinta, se baila, Yo toreo cuando no hay nadie. O sea, toreo con mi toalla, desnudo en mi habitación. O sea, ausencia como soledad. Como, pues sí, pues la ausencia, a ver. Ya ves, por eso quería hablar de otra ausencia. Porque ahora la ausencia, a huevo, aquí nadie respeta la ausencia, es lo que veo. Porque le quieren poner otros nombres. No. No. Puede no haber nadie ahí y no estar solo. Porque también hay pequeñas ausencias. Hoy no voy a ir porque... Entonces tú te puedes atorear desnudo. ¿No? Que esa ausencia lleva a una soledad, sí, pero son diferentes. ¿Ve? El lenguaje muy importante. De dos amantes que al dejarse. Esa también es una buena... Por encontrarse. Deberíamos hacer un episodio de canciones que definen conceptos. O poemas que definen conceptos. En fin, eso. Disfruten la ausencia también. O sea, aunque sea una ausencia pesada así de me dejaron y tal, disfrútenla. Escriban mucho y coman mucho y beban mucho y así. Eso. Y eso que dices, Ámbar, de que hay que hablarlo y tal, está muy bonito. Es lo ideal. Pero para muchos es imposible. Y yo siempre voy a estar del lado de aquellos a los que es imposible hablarlo. Para ellos hay que escribir mucho. Y yo no recomiendo ir a terapia. La verdad. Pero no porque no estoy mal, sino porque yo creo en la autoconciencia. Pero si necesitan ir a terapia, vayan a terapia. Es decir, estamos en una sociedad en la que los hombres no podemos hablar. Y no me refiero a que las mujeres, no. A que nos educaron para que nosotros no digamos cómo nos sentimos al respecto. Y eso es un problema. Y eso lleva a muchas cosas terribles. Y esos problemas hacen que radicalicemos de otra manera nuestra ausencia. Entonces disfruten la ausencia, pero también sepan lo que sienten, que eso es muy difícil para nosotros los hombres, porque no podemos ir con alguien al baño, ¿no? Creo que, o sea, de esta primera parte que hablas acerca de disfrutar la ausencia, creo que, bueno, no muchas veces se logra, pero sí que puedes como aprender o incluso como descubrir cosas de ti mismo o de ti misma en ese momento. Entonces, pues sí, al final es un duelo, ¿no? Y pues puede que eso también conlleve como cierta experiencia o aprendizaje que puede ser valiosa para otras ocasiones, ¿no? Para otras ausencias o lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí. Y sí, también creo que nos han educado de esta forma en la cual se piensa que los hombres no pueden hablar. Digo, lo ideal sería romper con eso y como, bueno, pues hoy voy a decir que no me siento bien, sería lo ideal, sería lo que yo recomendaría, pero bueno, sí es complejo. Yo espero que sí en un futuro ya no sea tan complicado. Pero bueno, Cas. Bueno, muchas gracias por el episodio. Sí, suena difícil hacer productiva tu ausencia. Para mí es muy difícil. Yo cuando me siento mal es todo lo contrario, para abajo. Nada de energía, nada de creación, nada de nada. Necesito estar medianamente bien para ser funcional. Pero pues sí, pues al menos saber que pueden intentar y tener esa... Pues, potencialmente el ser humano puede hacer algo al respecto, ¿no? Como que está esa semillita ahí. Y pues sí, ha sido interesante. Yo sabía que iba a estar denso. Nos fuimos moviendo por varios temas. Vamos a hacer serie ausencias. El que sacó el poema.
Pero ahí ya eliminé la otra ausencia, ya la definimos, ya todo muy bien. En fin. Pero pues sí, gracias si llegaron hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Valle. Muchas gracias, Cas. Sí, cada quien vive esa ausencia de distinta forma. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias allá. Espero que nos acompañen en el próximo video de Pasavante. Y espero que estén muy bien. Muchas gracias. Abrazos. Bye.